Amén. A iniciar en este estudio el capítulo 27. Recordemos que eh, en el capítulo 26 ah, eh, David tuvo que huir de nuevo a Sif, ¿no? Ahí con los cifeos y nuevamente pues ellos vuelven a traicionarlo, ¿no? Pero vemos aquí en este caso que el mismo rey Saúl, cegado por su hambre, por su orgullo y por su falta de humildad, eh, lo fue a buscar de nuevo después de haberse encontrado con él y de que David y ellos dos hicieran un pacto, ¿no? En que David no iba a tocar a la descendencia de Saúl, ¿verdad? En ese pacto habían quedado. Pero nuevamente, eh, recordemos que el papel de rey que no estaba desempeñando Saúl lo estaba poniendo encima por perseguir a David, ¿verdad? Esa era, él estaba cegado en el poder, en el orgullo, y no quería que nadie más fuera el rey de Israel, ¿no? Entonces, podemos ver acá que pues David eh, huye, ¿no? Mis hermanos quieren comentar acerca si tienen algún comentario del capítulo 26 o como un resumen de lo que nos dejó el estudio pasado, ¿verdad? Sí, hermano Ariel, como podemos ver nosotros, este recorrido de estudio que llevamos de lo que es Primera de Samuel, vemos cómo Saúl, cada capítulo que vamos estudiando, vemos cómo cada- él mismo va buscando el propio pecado de él sin saber ni entender por sí solo qué es lo que está pasando, ¿no? Porque cuando el hombre camina en la vida sin guianza del Espíritu del Padre, es un hombre que no tiene un pensamiento, ni guianza, ni sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque vemos que aquí el rey Saúl, hasta este momento que vamos estudiando, él no se ve que haya una reverencia hacia el Eterno, ni para el que es el futuro rey de Israel, y él lo sabe. Él lo sabe que ya David había sido ungido, por eso él se empeñó en seguirlo, en perseguirlo y querer matarlo, ¿no? Pero realmente vemos que como el hombre pierde el temor al Eterno por la misma dureza de su corazón, sobre todo peleando un reino que realmente a él ya no le pertenecía, ni a su descendencia, porque el padre se lo dijo de capítulos anteriores que ya su descendencia iba a ser desechada. Entonces aquí vemos que él no cesa de perseguir a David. Ya en el 27 nosotros vamos a ver qué es lo que David está haciendo en este capítulo 7. Solamente, hermano. Gracias, hermano pastor, por su comentario. ¿Alguien más? Sí, Hermano Jeffrey, adelante. también aprendimos que David les estaba enseñando tanto a su gente como ahora a nosotros el temor al Padre de no tocar a ningún ungido del Eterno, que hay que tener cuidado. Y esto lo hemos estado viendo a consecuencias de cada estudio de este libro de Samuel, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el que no tiene temor al Padre, pues de verdad no tiene temor de sus ungidos y los maltrata, pero a quien estamos maltratando es al Padre, no al ungido. Y al meterte con el Padre, pues ya imagínate la recompensa que vas a tener. Esto está en el libro 1 Samuel capítulo 26, en el 8 y 9, cuando Abishai le dijo a David: Elohim ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos, así que ahora por favor déjame clavarlo a la tierra con un solo golpe de la lanza, no lo golpearé una segunda vez. O sea que él estaba seguro que con una sola vez que él le clave la lanza, ya no se iba a levantar Saúl, y esa era la oportunidad porque él era quien estaba buscándolo
matar a David, ¿verdad? So, ahora, como yo siempre he dicho, que las razones no nos llevan al Padre más que la obediencia. Y aquí David estaba obedeciendo al Padre y sus razones no eran suficientes. Entonces vemos que la obediencia es la que prima antes que nuestros sentimientos y las razones. Nuestras razones no valen nada delante del Eterno, de sus palabras. Es mejor la obediencia que nuestros sentimientos, encontrados siempre uno con otro. Y tenemos mil razones para hacer mil cosas. Pero acá el rey David en el versículo 9 de este capítulo 26 dice, pero David dijo a Abishai, no lo destruyas, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahweh sin ser culpable. O sea, no importa cuántas excusas tengas para matarlo, vas a ser culpable siempre. So, aquí es mejor, como ahora no existe eso de poder matar a alguien, no importa las razones o sentimientos, es mejor no decir nada, ¿verdad? Calladito. Y exaltar el nombre del Padre. Eh, entonces dice, en el 10 dice algo más bonito, dice, y también está en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah, como lo decimos nosotros. Dice, entonces David añadió, como Yahweh vive, si Yahweh no lo golpea a tierra, o el día vendrá para él morir, o irá a la batalla y será unido a sus padres, pero nosotros no lo haremos. Yahweh no lo permita que yo levante mi mano contra el ungido de Yahweh. Sabemos y entendemos que la responsabilidad de la venganza o el pago de todos los problemas, pues el Padre lo tiene. Hasta ahí es mi comentario. Gracias, Ariel. Gracias, hermano Jerry. Así es, hermanos. Vemos que el obedecer es ganancia para todos nosotros, ¿verdad? Y más si es para el Padre. Bien, entonces vamos a iniciar eh, con, con la lectura de, voy a leer los primeros 5 versículos y pues comentamos, ¿verdad? Entonces iniciamos ahí en el 27:1, dice, pero David dijo en su corazón, un día seré entregado para la muerte en las manos de Saúl, pero hay nada mejor para mí hacer que escapar al territorio de los filisteos. Entonces Saúl cesará de buscarme por todas las costas de Israel y escaparé de sus manos. Así que David salió con 600 hombres y pasó a Gis, el hijo de Maoj, rey de Gat. David habitó con Ahish, él y sus hombres, cada hombre con su casa, incluyendo a David, con sus 2 mujeres, Ahinoam de Yisrael y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. A Saúl le fue dicho que David había escapado a Gat, después de lo cual cesó de buscarlo. David dijo a Ahish, si ahora tu sirviente ha encontrado favor en tus ojos, déjame tener un lugar para habitar en una de las ciudades del campo. ¿Por qué vivirá tu sirviente en una ciudad real contigo? Bien, entonces aquí vemos que David tuvo que desertar, ¿no? ¿A dónde? A donde menos podríamos haber imaginado, al territorio justamente de los filisteos, justamente con quien siempre Israel ha mantenido pues conflicto, ¿no? Entonces, eh, solo notemos el corazón de David. Recordemos que en el estudio pasado, hermanos, el pastor comentó sobre un salmo que el mismo David hizo, no, si no me equivoco, es el Salmo 54, ¿no? Donde él expresa el desánimo que él sentía por, por la traición de los cifeos, ¿no? Porque eran hermanos, eran del mismo pueblo de Israel. Pero él aquí, mire cómo dice la primera línea, pero David dijo en su corazón, o sea, él estaba
desanimado, se sentía desanimado por parte de que Saúl no se rendía y porque no podía estar en Israel, ¿no? Dice, un día seré entregado para la muerte en las manos de Saúl. O sea, ya él estaba profundamente desanimado, tanto que hizo un salmo, ¿no? Y sigue diciendo, no hay nada mejor para mí que escapar al territorio de los filisteos. O sea, él estaba pensando en que Saúl, si él desertaba ese territorio, ya no lo iba a buscar eh, Saúl, ¿no? Pero con quién fue a habitar David? Dice que Agis, el hijo del rey de Gat, ¿no? Justamente él dice que dice que David habitó con Agis el 3, él y sus hombres, cada hombre con su casa, incluyendo David con sus 2 esposas. O sea, de los 600 hombres, iban hijos, iban sus esposas, toda la familia de esos 600 hombres, incluyendo las 2 esposas de David, ¿no? Como es Ahinoam y Abigail, ¿no? Entonces, justamente cuando le comentan a Saúl, ¿no? De que él estaba en Gat, sí termina, dice que después de lo cual cesó de buscarlo, o sea, lo dejó de buscar completamente porque él no tenía interés. Él pensaba que David pues se estaba de una vez retirando, ¿no? Y no iba a ser problema para Saúl. Pero lo interesante es aquí lo que dice David, ¿no? En la parte final a Agis, le dice, si ahora tu sirviente ha encontrado favor en tus ojos, déjame tener un lugar para habitar en una de las ciudades del campo. ¿Por qué vivirá tu sirviente en una ciudad real contigo? Recordemos que David, él ha sido siempre humilde, él ha tenido un corazón humilde, ¿verdad? Para, para como es él, no iba a estar en una ciudad juntamente con este rey, ¿no? Prefirió a ir a un lugar apartado del campo para estar ahí, ¿no? Entonces, hermanos, vemos acá que eh, David llevaba, se encontraba desanimado en su corazón y ahora pues él busca ayuda, pero juntamente con este que ha sido enemigo de Israel, ¿no? Lo que tenían en común era que Saúl era el enemigo de estos dos, tanto de Agis como de David. Y esto pues favoreció a que Agis pues le diera lugar a David, ¿no? A él y a sus hombres. Eh, bueno, vamos a pasar a los comentarios, hermanos. Vamos hermano, Sí, adelante. hermano Ariel, vamos. Sí, como podemos ver aquí, hermanos, que ya en el capítulo 27 vemos la agonía que sentía David en su corazón, ¿no? Por la persecución del mismo hermano, porque recuerden que Saúl era de la tribu de Benjamín, eran hermanos, pero vemos que ya David hasta este punto, él se sentía angustiado y dice que, pero David dijo en su corazón, recuerde que ya el corazón, cuando el corazón comienza a hablar, es porque realmente ya hay angustia, hay agonía dentro de la persona. Y dijo, un día será entregado a la muerte en las manos de Saúl. Entonces, pero aquí, hermanos, recordemos que muchas veces, hermanos,
los ungidos del Padre tienen que pasar por ciertas situaciones, pruebas. ¿Para qué? Para probar la espiritualidad. Pero yo lo que alcanzo a ver aquí pero David estaba, dice que angustiado ya por esa persecución, pero le faltó algo, hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que alcanzar ver. ¿Qué fue lo que a él le faltó? ¿Por qué? Porque vemos que aquí él se angustió, pero no muestra ni un capítulo que él se arrodilló pidiéndole al Padre, mas él sabía que su protección venía de Yud-Hei Bat-Hei, pero él así le faltó la sabiduría para él poder doblar rodillas. Entonces, como podemos ver nosotros también nuestro Mashiach, él fue angustiado por cada uno de nosotros. Él se angustió, pero él, como era el rey del universo, él lo hizo todo correctamente. Como dice en Lucas 22:44, dice, y estando en agonías, oraba más intensamente, oiga, y eso le faltó al rey David. Y a nosotros, hermanos, cuando tengamos esa angustia, cuando tengamos ese dolor o cuando tengamos algún problema que nosotros sintamos que no podemos nosotros mismos, hermanos, nosotros tenemos que orar más intensamente como lo hizo el Mashiach en Lucas 22:43. ¿Por qué dice que la angustia de él, hermanos? Recuerden que la angustia es dolorosa, porque nuestro Mashiach dice que hasta gotas de sus lágrimas eran como gotas de sangre. Entonces, así mismo yo me meto en la historia del rey David también. Él, hermanos, él estaba ya angustiado, él ya no sabía a dónde ir a esconderse. Y volvió otra vez ya en el 2 dice, así que David salió con 600 hombres y pasó a Ajish. Recuerden que Ajish, hermanos, lo podemos encontrar en el 21:10 en adelante, cuando Ahimelech, el Cohen, él pasó y le pidió una espada, ¿no? Y le dieron una espada de Goliat. Entonces dice que ahí él cruzó para el territorio de Ajish, el rey de los Filistín, ¿no? Entonces vemos nuevamente él pidiéndole la protección al enemigo. ¿Por qué? Por falta de entendimiento o conocimiento. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que saber distinguir, porque muchas veces no viene del enemigo los problemas, sino dentro de casa están los problemas, dentro de una congregación, dentro de una iglesia, no sé el nombre que pueda ser, de ahí adentro vienen los problemas, los conflictos, la persecución. Entonces aquí podemos ver nosotros que Ahimelech no era el mismo Ahimelech que le había dado permiso a David que viviera en ese entonces. Yo creo que Ahimelech aquí podemos ver que era un título que se le daba así como a los faraones y a todos estos que venían de descendencia en descendencia para el puesto que estaban desempeñando como de reyes. Aquí vemos nosotros que él fue y le pidió una ciudad, ya en el 5. Nosotros vemos que él dijo, yo no puedo vivir en una ciudad real. Dame una de las ciudades que esté apartada. ¿Por qué? Porque recordemos que en una ciudad apartada, que no fuera la ciudad real, él iba a poder adorar al Elohim que lo salvó a él, al Elohim que le había dado la promesa. Es Yud-Hei Bat-Hei el que lo tenía que cuidar a él. Mas si él hubiera estado en la ciudad real, él no hubiera podido adorar. ¿Por qué? Porque todavía en el estudio pasado, ¿qué le dijeron sus propios hermanos? ¿Qué le dijeron? Eran los propios hermanos que los perseguían. Y notes en el 20, en el 20, en el 25, 28, su parte B. Pues Yahweh peleará la batalla de mi Adón y nada malo, dice, nunca será encontrado en ti. Entonces, eso David recuerden, hermanos, son palabras claves que muchas veces cuando ya el corazón de uno está en angustia, se pierde. ¿Por qué? Porque la misma angustia ciega el corazón del hombre. Pero a lo que voy yo es esto, que David pidió una ciudad apartada para adorar al Eterno, porque sus propios hermanos, nótese lo que dice aquí en el 26, 19, parte B, dice,
ellos me han echado, así ya no pueda yo compartir en la herencia de Yahweh. Ellos me han dicho, ve a servir a otros dioses. ¿Se da cuenta? Sus propios hermanos lo están desechando. Hermanos, cuando algo así nos suceda a nosotros recordemos que no es la palabra del hombre, sino qué es lo que el Padre le dice a usted y qué es lo que el Padre le tiene preparado para cada uno de nosotros. Recuerden que el Padre nos ha dado grandes promesas que en un día Él nos las va a entregar porque Él no es hombre ni hijo de hombre, así como a David le había dado promesas que él iba a ser el rey de Israel, él era el que lo estaba cuidando y que lo estaba protegiendo. Pero hay una diferencia, hermano. Cuando nuestro corazón esté en angustia, nuestra oración tiene que ser más y más intensa, así como nuestro Mashiach. Cuando nuestro Mashiach iba a pasar esa copa amarga, dice que su corazón se encontró en angustia. Y la angustia es dolorosa. La persecución es dolorosa también, hermanos. Por eso nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Solamente, hermano Ariel. Amén, así es. Adelante, hermano Jerry. Gracias, Ariela. Cuesta todavía seguir en esta persecución de Saúl, creer todo lo que está pasando. Pero nos damos cuenta que aquí en el capítulo pasado, el rey David le perdona la vida a Saúl porque tuvo en sus manos poder matarlo, como ya lo dijimos ya. Entonces, sin embargo, lo que dice Saúl en el 26-21, dice, entonces Saúl dijo, he pecado. Regresa, mi hijo David, ya no te haré daño, porque hoy has estimado mi vida como preciosa. Sí, me he comportado como un necio, estaba totalmente equivocado. No, cuesta para un lector que lea esto, cuesta entender cómo es que todavía el rey Saúl afligía el corazón de David con esta persecución. Sin embargo, vemos que el padre cuidaba al rey David y entonces cuando fue aquí a este tierra de los filisteos con sus 600 hombres, él pidió un lugar apartado, pero me gusta cómo lo dice. ¿Por qué vivirá tu sirviente en una ciudad real contigo? O sea, en la humildad de él, es increíble cómo él se hace tan chiquitito ante alguien quien de verdad no merece ningún respeto. Entonces él le habla así para que simplemente él no se contamine con la idolatría de los filisteos, ¿verdad? Porque los filisteos eran totalmente idólatras, mientras que el pueblo escogido sí entendía que solamente era un solo Dios y era quien los llevaba al camino verdadero, ¿verdad? Entonces vemos aquí como el rey David nunca fue separado de la cobertura del Padre y que lo manda a una ciudad donde solamente estaba él y sus hombres. Pero de ahí vamos a seguir viendo todo lo que hacía David. David nunca atacó a su pueblo porque él era un rey, él era un ungido del Padre. Y entonces lo que le estaba enseñando a su gente, lo vamos a ver en el resto del capítulo, pero él atacaba solamente como si estuviera peleando, hacía ver que este rey filisteo pensara que él estaba del lado de él, pero el rey David nunca estuvo del lado del rey filisteo, al contrario, exterminó los pueblos pequeños de los filisteos, ¿no? Que limpió, mejor dicho, todas las tierras de los filisteos para Israel. Hasta ahí nomás mi comentario, ya el pastor comentó un montón. Gracias, hermano Jerry. Hermano Enrique. Sí, hermano Ariel, gracias. Shalom a todos mis hermanos que están presentes en este estudio y los que también van a ver posteriormente en YouTube. Continuando con lo que han explicado el pastor y el hermano Jerry. Bueno, yo quería centrarme, ya lo han explicado muy bien todo, ¿no? Estos 5 primeros versos, ¿no?
Pero yo quería irme entonces un poco más al verso 5, ¿no? O sea, en este versículo David solicita vivir en una ciudad alejada, ¿no? De la ciudad de Gat. Esta ciudad, ¿no? Como sabemos, está gobernada por Ahish, ¿no? El filisteo, el rey. Entonces David no quería vivir en el centro, ¿no? De la ciudad, sino en un lugar apartado, ¿no? Y esta petición, hermanos, refleja una estrategia, ¿no? Para evitar llamar la atención, ¿no? Y para tener algo de independencia. Pero también vemos un conflicto, ¿no? Que cae sobre David. O sea, David, aunque se refugie en Gad, sigue siendo un siervo de Yahweh. Y no quiere perder su identidad, ¿no? Como israelita. Y al pedir vivir en una ciudad separada, no solamente está buscando un espacio más seguro, sino que también está tratando de mantener cierta distancia, ¿no? Con ese entorno pagano, ¿no? En el que se encuentra, ¿no? Y esto refleja, ¿no? Esa tensión, ¿no? Entre vivir en un mundo que no comparte los valores de la fe, ¿no? Y el deseo de no comprometer los principios espirituales que tenía David. Ahora, este pasaje también, hermanos, nos invita, ¿no? A reflexionar sobre cómo los seguidores deben interactuar con el mundo, ¿no? Sin comprometer su fe. David se encuentra en una situación complicada, difícil. Es perseguido por Saúl y busca refugio en un reino enemigo de Israel. Y aunque su vida está en peligro, David no quiere perder su identidad, ¿no? Y se distancia del centro del poder filisteo, ¿no? Y aquí podemos hacer una comparación, una analogía, ¿no? Con los creyentes que viven en un mundo terrenal, ¿no? O en contextos que no corresponden o que no comparten sus valores, ¿no? Entonces, hermanos, aquí puede saltar una pregunta, ¿no? Una pregunta que sería, ¿no? ¿Hasta dónde puede convivir la fe, ¿no? Con el mundo sin ser corrompida, ¿no? Y David al pedir vivir apartado muestra que aunque puede ser necesario estar en lugares incómodos o comprometidos por circunstancias externas, el seguidor o el creyente debe mantener su integridad, ¿no? Y proteger su identidad en Yahweh, ¿no? Entonces, hermanos, este versículo nos muestra que a veces para sobrevivir en el mundo, el creyente, nosotros debemos estar en lugares incómodos, pero eso no significa comprometer los principios. Vivir en una cultura que no comparte nuestros valores puede ser desafiante, pero la clave está en mantener nuestra identidad espiritual, claro, y no permitir que ese entorno en el que nos encontramos nos moldee en contra de nuestros principios, ¿no? Y bueno, David al estar apartado nos recuerda que podemos estar en el mundo, pero no ser parte de él, ¿no? Para finalizar, hermanos, acá tengo un versículo, ¿no? En el cual Yeshua oró por sus discípulos diciendo, ¿no? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Y hermanos, este versículo resalta la dificultad, ¿no? Entre vivir en el mundo y mantenerse fiel a Yahweh. Aunque los creyentes seguidores estamos en el mundo, no somos del mundo y estamos llamados a vivir, ¿no? Con un propósito especial, un propósito divino, que trasciende estas estructuras, ¿no? Y sistemas de este mundo en el cual nos encontramos, ¿no? Ese es mi comentario, hermano. Bonito comentario, hermano Enrique. Así es. Estamos en el mundo, pero no podemos, siempre estamos rodeados de personas, hermanos, pero no mezclarnos, ¿no? Es la palabra. Porque si nos recordamos también cuando José estuvo en Egipto, el faraón, él pidió una tierra totalmente apartada, ¿no? Goshen, que era una buena tierra, bendecida por el Padre, pero no quería decir que estuvieran ahí revueltos con los egipcios, compartiendo sus costumbres, no, apartados totalmente. Y eso era lo que David eh, quiso hacer aquí, ¿no? Lo estaba ayudando, pero eso no significaba que él se iba a mezclar ya con todo, no, ¿verdad? David no iba a hacer jamás eso. Pero entonces vemos de su parte, vemos
la sabiduría que usó ahí, ¿verdad? Hermana Ruth. Sí, amado. Aquí vemos, ¿no? Cómo es que David piensa o habla en su corazón. Podemos pensar que tal vez nunca lo haya dicho en voz alta o que nunca se le haya contado a alguien o quizás no lo dijo con sus labios al Padre. Pero ustedes saben que el Padre sabe todos nuestros pensamientos. Entonces, aquí vemos cómo lo que decimos en nuestro corazón tiene un poder tremendo para moldear nuestros pensamientos, nuestras acciones, a veces incluso nuestro destino. Y dice él, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, se pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estas eran palabras de desánimo o de pérdida de fe, creyendo que el padre la había abandonado? Bueno, yo creo que son palabras de desánimo, provenientes de un corazón cansado de confiar en el Padre por su continua liberación. En su desánimo, David se olvidó de que Laba la había salvado en el pasado. También vemos cómo es que David decide dejar a Israel y vivir entre los filisteos, adoradores de ídolos. David estaba desanimado porque pensó que no había nada mejor para él en Israel y entre el pueblo de Laba, ¿no? Y él dice, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Antes David confiaba en el Padre para que lo protegiera de la mano de Saúl. Ahora David dejó de confiar. ¿Qué creen ustedes? Y en vez de eso dejó la tierra prometida, dejó al pueblo de Yahweh y encontró protección entre los filisteos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? También vemos cuando dice Saúl no me ande buscando más. Saúl no se desespera si David dejara la tierra prometida. Saúl no se desesperará de David al pueblo de Yahweh y se une a los impíos. Es David quien está desesperado y no Saúl. ¿Qué podemos decir de esto? Saúl nunca hubiera podido hacer que David huyera con los filisteos. Si Saúl le hubiera dicho a David, debes dejar al pueblo de Yahweh e irte a vivir entre los filisteos, David no hubiera accedido. Pero el desánimo y desesperación son enemigos más poderosos que Saúl. El desánimo y la desesperación estaban llevando a David a hacer algo que Saúl nunca podría obligarlo a hacer a él. Entonces, según a estos versículos leídos, ¿qué podemos decir? ¿David perdió la fe? ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Mm? También nosotros cuando pasamos por una prueba y pedimos,
y la respuesta no es rápida, a veces también decimos o lo hablamos en silencio que el Padre no te escucha o que tu oración no está llegando. Entonces, también David pasó por esto. Yo lo dejo ahí. Gracias, hermana Ruth, por su comentario. Sí, recordemos que David, él no se iba a cansar de, de obedecer al Padre ni de cambiar de bando, ¿no? Ahorita lo vamos a leer. Justamente lo que comentamos en el Salmo 54, de lo que aprendimos cuando él estaba eh, en, en Sif, ¿no? En el desierto de Sif, podemos ver que él entregó su entera confianza al Padre. Ahí lo podemos leer en el 54. Solo para que lo voy a leer porque no es largo, tiene nada más siete versículos, ¿verdad? El Salmo 54 dice, bueno, bueno, dice, para el director del canto instrumental, un másquil de David, cuando vinieron los Sifín y dijeron a Saúl, David se está escondiendo con nosotros. Oh Elohim, sálvame por tu nombre, en tu poder júzgame. Oh Elohim, oye mi oración, escucha las palabras de mi boca, porque extranjeros se han levantado contra mí, hombres poderosos han buscado mi vida, ellos no han puesto a Elohim delante de ellos. Pero Elohim me está ayudando. Yahweh es el ayudador de mi alma. Pague en la maldad a mis enemigos. En tu verdad, destrúyelos totalmente. Entonces yo voluntariamente sacrificaré a ti. Daré gracias a tu nombre, Yahweh, porque es bueno, porque Él me rescató de toda aflicción y mis ojos miran con triunfo a mis enemigos. Al Padre, David estaba enteramente entregado al Padre, hermanos. Y ahorita lo vamos a leer, ahorita vamos a entender qué era lo que quería David. Él solo estaba, como comentó mi hermano Jerry, él solo estaba buscando que él pensara que estaba con él, ¿no? Pero no es que estaba con él. Bueno, leámoslo. Vamos a leer del 6 al 12. Dice, ese mismo día Gis le dio Siclac, y por eso hasta este día Siclac pertenece a los reyes de Yehudá. Y el número de días que David habitó en el país de los Filistín fue de 4 meses. Él y sus hombres empezaron a subir y atacar los Geshurí, los Gisri y los Amalequí. Desde tiempos antiguos, este pueblo había habitado en la tierra en la dirección de Shur, todo el camino hasta Mitzraim. David golpeó la tierra sin dejar vivos a hombres ni mujeres, pero tomando las ovejas, ganados, asnos, camellos y las vestiduras. Entonces regresaba a Gis. Agis solía preguntar, ¿dónde estabas incursionando hoy? Y David respondía, contra el Negev de Yehudá, o contra el Negev de los Yerahmelí, o contra el Negev de los Kení. La razón por la cual David no perdonaba hombres ni mujeres para traerlos a Gat es que él pensaba, no queremos que ellos cuenten de nosotros, diciendo, David hizo tal y más cual cosa. Así condujo él sus incursiones por todo el tiempo que él vivió en el país de los
Filistín. Y Achís le tenía plena confianza. Él dijo, David ha causado a su propio pueblo Israel que lo aborrezcan amargamente. Él será mi sirviente para siempre. Imagínense lo que pensaba este Achís, ¿no? Bien, entonces podemos ver, hermanos, que inmediatamente este Achís, ¿no? Le dio Ciclac eh, para que ellos estuvieran ahí. Dice que estuvieron ahí 4 meses, no más. Y bueno, en el versículo 9 dice que David golpeó la tierra sin dejar vivos a hombres ni mujeres, pero tomando a todo el ganado, ovejas, asnos, camellos y las vestiduras. Pero dice que allí solo le preguntaba, ¿dónde estás incursionando? O sea, le tenía total confianza a David. ¿Por qué? Porque David le decía que él iba a atacar a su propio pueblo, ¿no? Pero ¿por qué lo hacía David? David lo hacía por el hecho de que él quería, él estaba habitando en la tierra ahí de los filisteos. Mire, dice el 11, la razón por la cual David no perdonaba a hombres ni mujeres para traerlos a Gat es que él pensaba, no queremos que ellos cuenten de nosotros, diciendo David hizo tal y más cual cosa. Dice que así él hizo todas las incursiones que él hizo en el territorio de los filisteos, así lo hizo. O sea, él no dejaba que llegara gente a hablar, ¿verdad? Como dice ahí, a hablar de más, ¿no? Y recordemos que David, ¿por qué hacía eso David? Él ya tenía experiencia, se pudiera decir, en este tipo de personas. Recordemos que él había sido traicionado dos veces y por sus propios hermanos en el pueblo de Israel, los ifeos. Entonces él sabiamente no podía permitirse llevar mujeres ahí o hombres como esclavos o rehenes, ¿no? Ahí a Gat, ¿no? Porque no quería él que comentaran nada más. Entonces dice que Achís le tenía confianza porque pensaba que iba a ser su sirviente. El hecho de que David le dijera que atacara a su propio pueblo, a él le daba confianza. ¿Por qué? Porque decía, David lo van a aborrecer, no lo van a querer en Israel. Bueno, y normalmente, hermanos, cuando pasa esto, es cuando existen palabras de más, ¿no? Cuando nosotros hablamos mal, ya aprendimos que no podemos hablar mal de un ungido del Eterno. Así como David no lo tocó, no mató al rey Saúl, ¿verdad? Porque era un ungido del Padre. Ahora sí, también nosotros no podemos ni siquiera hablar mal de nadie. No podemos hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque esa es lo que pasa aquí con David, ¿no? Él tenía la entera confianza de que el Padre lo protegía. Eh, Sin duda, hermanos, el enemigo, ¿no? Le tenía confianza porque pensaba que atacaba a su propio pueblo y creía que iba a ser el sirviente, ¿no? De, de él. Pero vamos a ver qué dicen mis hermanos.
Adelante, hermanos. Comentarios. Gracias, hermano Ariel. Eso de lo que usted comentó, sí, es cierto, hermano. Pero antes de, recordemos que de nuestras debilidades, que de nuestras angustias, antes de todo, recordemos que es el Eterno quien tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Porque nosotros en este tiempo, hermano, ya estamos cubiertos con la sangre de nuestro Mashiach. Él nos ha librado, nos ha dado libertad, ¿no? Para adorarlo y exaltarlo a Él. Así como David había sido ungido. Cada uno de nosotros también somos los ungidos del Eterno para proclamar las buenas nuevas de salvación. Hay algo que aquí a mí me llama la atención, hermano, que cuando ya en el 6 dice, ese mismo día Ahish le dio a Siclac, y por eso hasta este día Siclac pertenece a los reyes de Yahudá. Entonces también podemos ver ya en el 8, miren hermanos, es algo que quién tenía esta tierra en el 8. Y él y sus hombres empezaron a subir a atacar a los Geshurí, los Gesrí y los Amalequí. Desde el tiempos antiguos, este pueblo había habitado en la tierra en la dirección de Shur, todo el camino hasta Mitzraim. Entonces, para nosotros tener un enfoque de lo que estamos hablando, esta tierra le pertenecía, leámoslo textualmente mejor, hermanos, en Josué, en el libro de Yahoshua 13, 2 y 3. Josué 13, 2 y 3. Dice, esta es la tierra que aún queda, todas las regiones de los Filistín y todos los Geshurí. Aquí vemos que esa tierra la tenía habitada los enemigos, pero esta tierra le pertenecía al pueblo de Israel. Pero entonces yo aquí ya con esto que estamos estudiando, yo ya me enfoco, ya tengo otro enfoque diferente. ¿Por qué David? El padre lo utilizó con esa angustia de su corazón y lo llevó a hacer su campamento en la misma tierra de los enemigos. ¿Para qué? Para que él terminara de conquistar la tierra que el padre le había prometido a Abraham. Porque recuerde, dice el 3, desde el Sijor que está frente a Mitzraim hasta el límite de Cron al norte de ahí, es considerado como pertenencia de los Kenaní. Esto es el territorio de los gobernantes de los Filistín en Asá, Sodó, Askelón, Gat y Ecrón, también el Abrín. Entonces recordemos que esta tierra le pertenecía al pueblo de Israel. ¿Y David de dónde tuvo que atacar? Dentro del mismo territorio de los Filistín, él atacó y iba ganando territorios. ¿Por qué? Porque hasta este día dice que le pertenece a la tribu de Yahudá, todas esas tierras que David ganó desde el territorio de los mismos Filistín. Entonces, hermanos, aquí como podemos ver, el Padre muchas veces va a permitir que nuestros corazones se sientan así para probar qué hay dentro de nosotros. Muchas veces nosotros hacemos cosas, hermanos, inconscientemente, pero no saliéndonos del margen de la Torá. ¿Por qué? Porque nuestro corazón puede sentirse angustiado, nuestra mente se puede sentir confundida, con temores y todo eso, pero sobre todo, hermanos, nosotros sabemos que nuestro Padre Eterno es el que tiene el control total en cada uno de nosotros. Él no va a dar nuestro pie al resbaladero, no. Todo lo que usted y yo y todos los hijos de Israel hagamos, el Padre tiene el control, hermanos. Él es el que tiene el control de nosotros, no nuestra mente. La mente y el corazón es lo que hace es angustiarse, pero el Padre, hermanos, el Padre es el que tiene el control, Él es el que tiene la última palabra. Y si David había sido ungido para ser rey de Israel, el Padre era el que tenía el control. Si usted y yo somos los encargados de expandir las buenas nuevas de salvación, el Padre tiene el control. ¿Nos van a angustiar? Sí,
Posiblemente allá afuera nos van a gritar, nos van a decir esto, nos van a decir otro, y muchas veces humanamente nos vamos a sentir bien bajos. Pero esas son las intenciones del corazón. Esos son nuestros pensamientos. Pero sobre todo, hermanos, el Padre es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene el último veredicto. Si Él nos dice, como dijo el hermano Jerry al inicio de Isaías 6, ve, nosotros vamos. Y si nos hace parar el Padre en otro lado que es territorio enemigo, el Padre sabe por qué nos está llevando a ese territorio. ¿Para qué? Para conquistar a más hermanos, para conquistar la tierra que no se ha conquistado. Entonces, hermanos, este estudio es un estudio muy bonito. ¿Por qué? Porque comienza que el corazón de David estaba angustiado. ¿Por qué? Por la persecución de su propio hermano, de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros que como el Padre lo llevó al territorio de los filisteos, ¿para qué? Para que él terminara de conquistar la tierra que se le había prometido al pueblo de Israel. Solamente, hermanos. Gracias, pastor. Excelente comentario. La verdad que ahí sí que puso en el mapa esa parte, ¿no? Muy, muy, muy completo su comentario, hermano. Ya está Muchas la gracias. depresión. Hermano Jerry, adelante. Gracias, Arielo. Sí, el comentario del pastor sí estaba bueno. Como nosotros en el comienzo hablamos de lo que yo estaba analizando ahorita, así como el pastor, ¿verdad? Cuando leímos el capítulo 26, el 8, el 9 y el 10, que dice en el 9 especialmente, pero David dijo a Abishai, no lo destruyas, nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahweh sin ser culpable. Entonces vemos que el temor, David, el temor al padre, él sabe que no puede matar al rey Saúl. Y lo más sabio que el padre le dio al rey David fue que lo mandó a la misma tierra del enemigo, ¿verdad? A pedirle cobijo. Recordemos que él entró como loco. 2 años estuvo como loco, dice, según el libro de estudios. Dice que 2 años estuvo ahí en la tierra haciéndose loco hasta que después se metió con todo, con sus 600 hombres. Veo el corazón de David que estaba afligido porque no podía estar en la tierra de la cual él amaba. Muy aparte del comentario del pastor que ya dijo que todo eso le pertenecía a Yahudá por causa del rey David que él lo había ganado. Vemos cómo el corazón de David, el temor que le tiene al padre. Vemos cómo él trabaja en cada punto, ¿no? Como no juntarse con ellos, de estar separados, el tener que comer una comida aparte de la de ellos, de no mezclar ninguna clase, así como Arielo lo comentó, cuando estaban en Egipto, estaban en las tierras de Goshen, totalmente apartados, y ahí vimos cómo las plagas y las 10 plagas que le cayeron al pueblo de Egipto no le cayó al pueblo de Israel. Esto nos llama a que nosotros, si otro ungido, un hermano, nos ataca o simplemente pues no entiende qué es lo que estamos haciendo y de alguna manera nos quiere hacer daño, lo mejor, lo más sabio es alejarse. Alejarse y no responder al ataque, ¿verdad? Y temerle al Padre. Recuerde que no le estás temiendo a Él, sino el temor es al Padre. Y esa es la mejor manera de evitar enfrentarse al mismo Eterno, ¿no? Recuerden que no importa lo que sea la razón o los sentimientos, vas a ser culpable si le haces daño a un ungido del Eterno. En el capítulo 29 de Primera de Samuel, versículo 3, dice, para reforzar lo que habíamos hablado, dice, los jefes de los filisteos preguntaron, ¿qué están haciendo estos hebreos aquí? Ahish respondió a los jefes de los filisteos, David
que era siervo de Shaul, rey de Israel. Él ha estado con nosotros por algún tiempo, aún este segundo año, y no he encontrado falta en él desde el momento que se unió a mí hasta ahora. Otra vez, el rey David, a pesar que su mismo pueblo, Judá, pensó lo mismo que el rey David, el rey de Ají, que estaba atacando a los israelitas, al pueblo hebreo, pero nunca fue así. Lo único que él hizo fue exterminar al pueblo enemigo, haciéndole creer al rey Ajish que estaba trabajando para él. O sea, el temor al padre nunca desfalleció del rey David. Gracias, Arielo. Gracias, hermano Jerry, por tu comentario. Aquí es, ¿verdad? No hay- Adelante, Quique. Gracias. Adelante, Quique. Gracias, hermano Ariel. En esta segunda parte que se ha leído en los versículos 8 y 9, ¿no? Vemos, ¿no? Que David continúa con sus incursiones militares mientras se encuentra en Ciclac, una ciudad que le fue dada por el rey Ajish, ¿no? Vemos que David ataca a pueblos como los Jesuritas, los Jersitas, Amalecitas, que estos eran enemigos históricos de Israel, ¿no? Ahora, estas incursiones no son ataques, ¿no? Contra su propio pueblo, sino contra pueblos que ya tenían una historia de hostilidad hacia Israel, ¿no? Como lo indican los estudios anteriores de la Biblia que se han realizado, ¿no? Por ejemplo, los amalecitas eran conocidos, ¿no? Por haber atacado a los israelitas en diversas ocasiones. Ahora, David actúa como un líder militar, ¿no? Que se asegura de eliminar a todos los testigos de sus incursiones, ¿no? No dejando hombres ni mujeres con vida, ¿no? Y esta estrategia de, digámosle, ocultar la verdad tiene un propósito claro, ¿no? Y es el de evitar que sus verdaderas intenciones sean reveladas. Al no dejar testigos, David, digámoslo, intenta engañar, ¿no? A los filisteos, quienes desconocen las incursiones que realizan contra otros pueblos y asumen que David está luchando a su favor. Y en este punto, hermano, se ve que David, aunque se encuentra en un contexto de refugio y supervivencia, está jugando un juego de un engaño estratégico, ¿no? Ocultando su verdadera actividad para mantener la confianza de Ajish y los filisteos. Ahora, hermanos, partiendo de este punto, yo sé que ya se ha hablado anteriormente, ¿no? Y yo sé que mis hermanos aquí presentes, o sea, ahí lo que comentó Ariel también no se debe hablar mal de un ungido de Yahweh, ¿no? Pero también vemos aquí que David utiliza el engaño para poder obtener el propósito que él busca, ¿no? Y bueno, mm, yo no creo estar hablando más de un ungido, solamente no estoy, digamos, opinando, sino informando lo que dice la palabra, ¿no? O sea, las estrategias que usó David para poder alcanzar lo que él buscaba y para poder sobrevivir, porque esto viene de la persecución que él está sufriendo por Shaul. Y bueno, hermanos, yo encontré mucha información sobre estas acciones de David y otras también que de repente no van por, ¿cómo podría decirlo? Como lo hablamos hace tiempo con el hermano Jerry, por ejemplo, que no se quería mencionar nos preguntábamos, ¿no? Si David había mentido, ¿no? Pero, o sea, es un poquito difícil también ir contra eso, ¿no? Porque, bueno, yo lo digo por mí, ¿no? Estaba mintiendo, pues. Ahora acá está engañando y posteriormente es adúltero, ¿no?
O sea, no no estoy hablando nada de más, sino que es lo que dice en la Biblia. Y él muestra arrepentimiento. Y sé también que de repente los hermanos no lo han tocado porque es un poco difícil también para mencionar todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creía tenerlo en cuenta porque al final David es un ungido, es un hombre tocado, es un hombre a seguir, ¿no? Y bueno, hermanos, ese es mi comentario. Eso es lo que nada más quería decir. Gracias, hermano Ariel. Gracias, hermano Enríquez. Así es. Muchas veces no vamos a entender el propósito del Padre. Si nos damos cuenta, el rey Saúl, para dónde salió cuando él fue ungido. Él salió buscando sus 2 asnos, ¿no? Por 2 asnos salió. Muchas veces no vamos a entender el propósito del Padre, pero así es, y tenemos que tener la entera confianza, hermanos, de que si Él nos dice o nos manda, tenemos que hacer caso, ¿verdad? A lo que Él dice. Y así muchas veces no vamos a entender, no vamos a entender, hermano. Muchas veces no vamos a entender, pero Él es el Padre, el que tiene el control de nuestras vidas. Él sabe mejor que nosotros qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, gracias por sus comentarios, hermanos. Hermana Ruth estaba pasando. Y amado. Aquí vemos cómo es que David se va ganando la confianza de Ahish, ¿no? Poco a poco. Y también me hice la pregunta como Quique. O sea, él estaba actuando, haciendo creer. Entonces, yo digo, pero todos sabemos que todo pasa porque el Padre lo permite. Si su plan fue así, ¿no? Entonces, vemos de que si él ha estado permitiendo porque él tiene un propósito y nada pasa por casualidad, como dice su palabra, ¿no? Entonces, como vemos acá en Samuel 27:12, como dice, y Ahish le tenía plena confianza. Él dijo, David ha causado a su propio pueblo de Israel que le aborrezcan amargamente. Él será mi sirviente para siempre. ¿Cómo es que ha llegado a tal punto de hacerle creer a tal sentido de que David iría contra su propio pueblo? No. Este, mm, Me llamó mucho la atención en eso también. Y también vemos aquí en 1 Samuel capítulo 28:2, donde dice, David respondió a Ahish, veo yo, que ya tú sabes lo que tu siervo hará. Ahish dijo a David, por esta respuesta te estoy haciendo mi guardaespaldas personal continuamente. A tal punto llegó que Ahish le consideraba su guardaespaldas personal. No sabía que él estaba tramando todo eso para cumplir su cometido, ¿no? Bueno, como vuelvo a decir, el Padre sabe lo que hace. Y pues, ¿quiénes somos nosotros para contradecir eso? Eso es todo, amado. Gracias, Ruth. Arielo. Eh,
Sí, gracias, hermana Ruth, por su comentario. Y también agradezco a mis hermanos por sus valiosos comentarios. Cada comentario, recordemos que es algo que nos ayuda a seguir progresando más adelante, ¿no? Para nuestras vidas. Y sin duda es bendición para nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Gracias por estar hoy aquí. Y vamos a despedir este estudio con una oración, ¿verdad? Ahí donde esté, hermano, incline su rostro, vamos a pedir al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito y exaltado eres tú, Yahweh. Gracias, Padre, bendito por permitirnos estar aquí nuevamente con mis hermanos, por compartir sus comentarios, Padre, por escuchar lo que tú quieres, Padre, de nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Bendice a mis hermanos, Padre, que estuvieron presentes, así como los que no estuvieron presentes. Derrama sobre ellos muchas bendiciones, por mis hermanos allá en Nueva York, en Spring Valley, en Elizabeth, New Jersey, en Perú, Padre, así como para todo el pueblo de Israel, Padre. Te lo pedimos, Rey. Guarda estas palabras que hemos aprendido hoy, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros mismos podamos atesorarlo en un futuro y sea de bendición, no solo para nosotros, sino que para nuestra descendencia. Te damos las gracias, Rey, por estar hoy aquí. Gracias por todo, oh Yahshua Hamashiach, mi Adón, el Rey de Israel. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Arelito. Gracias, hermano Ariel. Amén. Gracias Buen al estudio, Padre, buen al Padre, al estudio. Padre. Gracias, Pastor. Gracias, al Padre. Gracias, gracias. Gracias, Ruth. Gracias, Quique. Gracias, Gracias, Toda hermano. Rabá, pastor. Gracias, por el Jerry. tiempo que ha Tremendo permitido. equipo. Shalom con todos. Buenas noches, buenas